Esto que verás no salió en televisión, y por algo será. En pleno Congreso, Bolaños se atreve a lanzar una pregunta vergonzosa a Vox. ¿Estáis del lado de Ayuso o de Pedro Sánchez? Y ahí empieza el espectáculo. Pepa Millán, con la sangre hirviendo, se levanta y suelta una respuesta que deja a Bolaños seco. Lo acusa de usar a Ayuso como cortina de humo para tapar la podredumbre que rodea a Sánchez, Begoña Gómez y su hermano. Y ojo, esto no fue una bronca más. Lo que Vox dijo dejó al PSOE mudo, al Congreso paralizado y al ministro tragando saliva. Fue tan fuerte que los del PSOE ya no sabían si reírse o salir corriendo. Esto no te lo va a contar ni la tele ni los medios de siempre, porque lo que se vivió ahí dentro fue una bomba política en directo. Dale al play, quédate hasta el final y compártelo con todo el que esté harto de que nos tomen por tontos. Pregunta de la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias. ¿Cree el Gobierno que puede asegurarse su propia impunidad? Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, señor presidente. Mire, habla usted de impunidad. ¿Me puede usted decir qué grupo parlamentario llegó al Gobierno en Baleares y eliminó la Oficina Anticorrupción? Vox. ¿Me puede usted decir qué Gobierno ha creado la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante y ha creado 2 fiscalías de sala nuevas para perseguir la corrupción? El Gobierno socialista. ¿Me puede usted, por favor, explicar por qué ustedes, los diputados y diputadas de Vox, nunca publican sus declaraciones de bienes y de intereses? ¿Me lo puede usted explicar? Sería muy interesante que ustedes las publicaran. Y le hago una pregunta más. ¿Se le ocurre a usted algún lugar en España, alguna comunidad autónoma, donde denunciar las corruptelas del entorno de una presidenta suponga lanzar líderes al vacío, perseguir fiscales, perseguir a la agencia tributaria, perseguir delincuentes? ¿Ustedes con quién están? ¿Con la persecución del delito o con la ley del silencio? Porque en ese lugar están ustedes con la ley del silencio, con la omertá. Gracias. Señora Rodríguez de Millán, tiene la palabra. ¿Puede responder que es ministro del Gobierno y está en la sesión de control y yo soy oposición y le estoy preguntando? ¿Me puede usted responder? Su intención nunca fue procurar el bien de España, sino comprar su impunidad y servirse del Estado para su propio beneficio. Ahí tienen, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, controlado políticamente gracias al Partido Popular para anular las sentencias cuando condenan a sus miembros. Y aún se atrevieron en esa oda al crimen que fue su Congreso, a prometer vivienda pública, por ejemplo, después de que su ministra se atreviese a amenazar con el exterminio a la oposición. Con los 680 millones desviados del caso de los ERE se podían haber construido más de 4.500 viviendas. Ustedes asaltan la televisión pública para imponer su verdad oficial y regalan millones a los medios de comunicación para blanquearse. Ayer mismo ustedes en el Consejo de Ministros elevaron hasta 125 millones de euros las subvenciones a medios de comunicación. Colocan a los suyos en la Fiscalía General del Estado, al frente de la Abogacía del Estado, manejan el Congreso de los Diputados como les viene en gana. En fin, ¿qué le voy a contar yo a usted? ¿Y todo para qué? Para que nadie les pueda controlar, para cargarse el Estado de Derecho y, lo que es más grave todavía, dejar indefensos a los españoles. Porque el día de mañana, cuando cualquier español quiera pedirle cuentas por su gestión, no va a poder hacerlo, porque no existirán instituciones independientes a las que acudir. Cuando necesiten un Estado fuerte que les atienda en un momento de necesidad, lo único que se van a encontrar van a ser a unos vividores que no han hecho más que asegurarse su bienestar a base de legislar contra los intereses de los españoles. Porque son ustedes los que, por ejemplo, han dejado fuera al 80% de agricultores y ganaderos de las ayudas por la riada de Valencia. Son ustedes, la Comisión Europea, socialistas y populares, los que prohíben faenar a los pescadores, quitándole el pan a sus familias. Y aún se atreven ustedes a lloriquear y a decir que el trabajo de los jueces es acoso. ¿Pero de qué acoso hablan ustedes si se dedican a aplaudir y a premiar a los que están salpicados por la corrupción? La mujer del presidente, premiada con agenda internacional. Santos Cerdán, acusado de cobrar comisiones, premiado con la Secretaría de Organización. Por premiar han premiado hasta la delegada del Gobierno en Valencia. ¿Cuál es su mérito? ¿No desplegar el ejército? Los que acosan a los españoles son ustedes, a los autónomos, a las familias que no llegan a fin de mes. Esa es su forma de estar en política.
estar en sus poltronas y poner la mano amordazando a los españoles, pero su fórmula no va a funcionar para siempre. Pregúntele a sus compañeros, muchos se creyeron intocables hasta que... Muchas gracias, señora Meli. Señor ministro, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me llama la atención que hable usted de los nombramientos. Cuando gobiernan ustedes con el Partido Popular, ¿a quién nombran? ¿A personas ultraderechistas como ustedes o a gente progresista para los puestos de responsabilidad? Pues evidentemente ustedes nombran a gente extremista, ultraderechista, machista, negacionista, lo que son ustedes, y por eso nombran en puestos de responsabilidad a gente como ustedes, normal. Mire, si ustedes tuvieran la conciencia tranquila, no votarían sistemáticamente en contra de todas las acciones que hace el Gobierno de España y también en Europa, en el Parlamento Europeo, contra la desinformación y contra los bulos. Eso es lo que demuestra que muy tranquila la conciencia no tienen. Por cierto, ¿cómo va ese préstamo de una entidad húngara? ¿El cambio de grupo de Vox al grupo dirigido por Orbán es la primera letra de pago de ese préstamo? Mire, nuestras cuentas están claras, están auditadas, son públicas, nuestras declaraciones de bienes y de intereses son públicas y las suyas no. ¿Por qué? Porque ustedes son la ultraderecha, ustedes son opacidad, extremismo y chanchullos. Gracias. Gracias, señor ministro. Pregunta dirigida a la señora ministra de Defensa. Pregunta del diputado don Elías Bendodo Benayazac, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Buenos días, presidente. Señora ministra, buenos días. Permítame que comparta con usted una reflexión a la que le llevo dando vueltas varios días. En julio del año 21, el señor Ábalos tenía pretensiones de ser ministro de Defensa. El señor Sánchez lo cita en la Moncloa. Y no solo no lo nombra ministro de Defensa al señor Ábalos, sino que lo cesa de ministro de Fomento y de secretario de Organización del Partido Socialista. Después hemos sabido que hubo un informe del CNI que alertaba de las conductas sospechosas del señor Ábalos y, por tanto, fue el motivo del cese. Déjeme que le lea un pequeño extracto de una crónica del País, del País. El 10 de julio del 21, cuando Ábalos creía que Sánchez lo iba a hacer ministro de Defensa, el presidente le dijo que le cesaba de ministro y como secretario de Organización. Y Ábalos preguntó por qué. Y Sánchez respondió: no te lo puedo decir. Entonces aquí la pregunta es: ¿quién encargó el informe al CNI? ¿Usted o el señor Sánchez? Muchas gracias. Tiene la palabra la señora ministra de Defensa. Gracias, señor presidente. Mire, yo le pido un respeto a los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia actúa con arreglo a los parámetros que le determina la Directiva de Inteligencia. Ellos actúan siempre con arreglo a la norma y siempre con un control judicial. El Centro Nacional de Inteligencia, como todas sus materias son secretas y están clasificadas, tiene el inconveniente que cualquiera puede utilizar el nombre del Centro Nacional de Inteligencia para lanzar cualquier tipo de ocurrencias y de especulaciones. Yo le puedo garantizar que el Centro Nacional de Inteligencia, por lo menos desde que yo estoy en el Gobierno, no sé con su Gobierno, actúa siempre con arreglo a los parámetros de la Directiva de Inteligencia. En ningún caso, hace informes respecto de otros ministros, y le puedo asegurar que yo llevo 6 años y medio al frente del Ministerio de Defensa. No tengo el más mínimo conocimiento de que el presidente del Gobierno me fuera a cambiar como ministra de Defensa. Voy a seguir trabajando
Y lo que le puedo decir es que, por favor, no impliquen al Centro Nacional de Inteligencia en sus problemas y en sus especulaciones. No se lo merecen y, desde luego, creo que ustedes son un partido de Estado. Como son un partido de Estado, yo les pido que respeten a nuestros servicios de inteligencia y que no se hagan eco de especulaciones de personas que tienen procedimientos judiciales abiertos y que, obviamente, están en su derecho a faltar a la verdad. Señor Bendodo, tiene la palabra. Ministra, no se lo tome tan mal. Únicamente le he hecho una pregunta. Parece que el informe existió. Únicamente queremos saber si lo encargó usted o lo encargó el señor Sánchez. Si nos parecen grandes profesionales los del CNI, sin ninguna duda. Ahora, el tema es, lo grave aquí es que el Gobierno espiaba al Gobierno y usaron ustedes el CNI como un órgano de contravigilancia contra un ministro. Yo creo que ustedes estarían preocupados porque entre ustedes se están vigilando. Pero no solo esto afecta a su ministerio. Ahora sabemos también que la trama alertó de que Hacienda estaba tras la pista de Aldama y le habían preguntado por Ábalos, por el presidente del Gobierno, por la ministra de Defensa. Sabemos también que usted formó parte de las reuniones de la autoridad delegada durante la pandemia que frecuentaba Koldo. Eso lo ha dicho Salvador Illa. Sabemos también, y esto es muy grave, que el propio Aldama estaba al tanto de los informes del CNI que hacía a Leopoldo López. Esto no me lo invento yo. Lean ustedes el sumario, dediquen las Navidades a eso y tendrán muchas sorpresas. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora ministra de Defensa. Mire, yo le insto a su grupo parlamentario a que pida la convocatoria de la Comisión de Gastos Reservados para que allí el Centro Nacional de Inteligencia le pueda decir a usted todo lo que hace y le pueda dejar en evidencia porque ustedes están faltando a la verdad. Y lo que es peor, lo saben. Igual usted me dice que lea el sumario. ¿Usted ha tenido acceso al sumario? Mire, los jueces de este país son muy serios y si a usted lo que le gustaría es ser juez o fiscal, hago como yo hice cuando era joven. Prepárese unas oposiciones, hágase juez, hágase fiscal y entonces deje que sea el Poder Judicial el que determine las responsabilidades. Mientras tanto, aunque a usted no le gusta, muy orgullosa de ser ministra de Defensa de este Gobierno y de trabajar con las Fuerzas Armadas y darle a España la proyección internacional que se merece. No creo que ustedes puedan decir lo mismo durante el tiempo que ustedes estuvieron en el Gobierno. Muchas gracias.